Iniciamos en un minuto, 30 segundos, por favor. Bueno, iniciaremos sin cámara. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo, son las 7 en punto y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco el favor de facilitar su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Yo le recuerdo que si usted, médico residente o grupo de médicos residentes, requiere unas prácticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos y con mucho gusto la podemos agendar sin ningún costo para todos ustedes para capacitación en el tema legal. Lo único que requiere hacer es enviar un correo, perdón, a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail. Yo le recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y usted puede volver a verlas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y todos los jueves va a estar la voz del residente de ortopedia y traumatología, todas las sesiones de este tema. A partir viene la tercera semana y a partir de la cuarta semana ya tenemos solamente residentes fuera de México, porque el objetivo es generar comunidad maker, como lo veremos más adelante. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voz del Residente. De hecho, les voy a dejar en el chat cuáles son el Instagram, el Facebook y un link de Telegram para hacer comunidad médica con residentes. También les recuerdo que al terminar la plática nos iban a hacer las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas. También les recuerdo que inviten a más residentes de ortopedia y traumatología para que cada día seamos más. Yo les recuerdo el objeto y la dinámica. El objeto de este programa, La Voz del Residente, es el compartir experiencias entre las diferentes sedes de ortopedia y traumatología. Hoy tenemos invitado a un médico de Oaxaca y entonces es importante que nos diga qué está pasando en Oaxaca y así cada sede nos irá comentando cuáles son las cosas importantes cuáles son los temas importantes que están viendo sus sedes y esto nos ayuda a generar comunidad médica entre residentes. La dinámica yo se la recuerdo. Todos los jueves será exclusivamente el tema el grupo de residentes de ortopedia y traumatología de toda Latinoamérica. Estaremos iniciando, yo presento a nuestro invitado, que es el doctor Wolfgang, y por supuesto a nuestro mentor. Cada sesión tiene un mentor que será un médico especialista, un médico preferentemente enfocado al tema que tratará nuestro médico residente. Al terminar la plática de nuestro invitado, intervendrá nuestro mentor que platicará de un resumen del tema y después vienen preguntas y respuestas que contestarán ambos médicos o cualquiera de los dos. Y por supuesto al final el mensaje final de cada uno. El objeto del mentor es estar apoyando cualquier circunstancia que pueda darse y que pueda precisamente apoyar a nuestro ponente. Ahora sí, doctor, primero quiero dar las gracias al doctor Pedro Santiago, que es nuestro mentor del día de hoy. ¿Cómo está, doctor Pedro? Muchas gracias por aceptar. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Licenciado Abraham Dávila, un gusto. ¿Cuándo lo vemos? A ver, déjame, ahí está, voy a activar mi cámara. ¿Ya me ves? Doctor Pedro, bienvenido, muchas gracias por aceptar. Hola, licenciado Abraham, me da mucho gusto verte y pues felicitarte a ti y a tu empresa por toda esta iniciativa y pues nada, ¿no? Al final de cuentas, un harto trabajo que tienes y pues voltear a ver a los residentes, pues no es una tarea fácil. Solamente una persona como tú, tan dedicada, tan metida en esto y tan comprometida,
desinteresada, eso lo tengo que recalcar, Abraham, desde un punto de vista personal, pues te felicito a ti y a tu empresa. Por supuesto, la federación está siempre apoyando también y no se olvida de los residentes, ¿no? O sea, el doctor Almejo, Leonardo, que es nuestro actual presidente, el doctor Darío Garín como vicepresidente, pues están muy al pendiente de todo lo que pasa alrededor de lo que es la traumatología y ortopedia en nuestro país, incluyendo, por supuesto, a nuestros residentes, ¿verdad? Entonces, una felicitación y un reconocimiento por parte de la federación también para ti, para tu empresa, y agradecerte este tiempo que nos das para dedicarle un poquito de traumatología a todos nuestros residentes y a todos nuestros médicos que se enlazan a tu proyecto, ¿no? Doctor Pedro, muchas gracias. Dicho sea de paso, como dice el doctor Pedro, esto es un proyecto junto con FEMECOT. Digo, FEMECOT ha impulsado, apoya. Digo, esto es junto con ellos. Pero eso ahí la importancia siempre la presencia de FEMECOT, y yo agradecido siempre, me siento parte integrante de FEMECOT. Muchas gracias, doctor Pedro. Ahora sí, para nosotros es un gusto, doctor, presentar a nuestro invitado del día de hoy con un gran tema, el doctor Wolfgang Morales Gómez. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, residente de ortopedia y traumatología por el Hospital Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca, miembro AO Trauma, participación como ponente en diversos congresos. Y es un gran tema, el ABC de la cadera. Doctor Wolfgang, felicidades. Quiero agradecer su interés, su participación, y aquí vamos a estar escuchándolo. Lo dejo con el mejor público, que son los residentes de ortopedia y traumatología, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Ya puede compartir su pantalla, doctor. Gracias. De acuerdo. No sé si ya la logran ver y si me escuchan. Perfectamente lo vemos y lo escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por haber abierto este espacio, y muchas gracias por la invitación y que hayan pensado en esto, ¿no? Para poder realizar intercambio y realizar una mayor difusión, y además un mayor contacto entre residentes en toda la República, e inclusive con los nuevos que va a haber de otros lados, ¿no? El objetivo de esta plática es abarcar de manera general la anatomía, la exploración clínica y el abordaje imagenológico de la articulación coxofemoral. Como extra, pues voy a tratar de agregar y tratar de ver algunas de las patologías más frecuentes y solo desarrollar algunos de sus puntos más importantes que puede tener una persona, ¿no? Vamos a iniciar con algo a lo que, pues, la plática la denominamos el ABC, ¿no? De la cadera. Pues dentro de lo más importante que todos debemos de tener para abordar una patología es iniciar con el inicio, o con lo fundamental. En este caso sería la anatomía. A lo que nosotros denominamos cadera no es otra cosa más que una articulación, que es la coxofemoral. Esta articulación no es otra cosa más que una articulación que es de tipo enartrosis. Está cubierta por una cápsula sinovial, que es lo importante, y lo más importante que debemos de ver es que está constituida por la parte de la pelvis que está formada principalmente por el acetábulo y que va a estar en contacto con el fémur a través de la cabeza femoral. Estas son unas imágenes de reconstrucción tridimensional donde observamos el acetábulo, la cabeza femoral y la parte proximal del fémur. Lo importante de esta articulación es que el acetábulo se va a formar a su vez de tres huesos importantes: el ilion, el isquion y el pubis. Esta es una parte anterior y esto es una vista posterior. Lo importante del fémur es que vamos a tener una cabeza femoral que va a estar recubierta de cartílago, un cuello que lo va a conectar con la zona de trocánteres. Va a haber un trocánter mayor, un trocánter menor y una línea intertrocanteria en la parte anterior. En la parte posterior vamos a observar una cresta intertrocanteria. Y esto es algo muy importante, esta anatomía que tiene, y cómo la cabeza femoral está como un palillo de tambor a un hueso más grueso. Esto le va a permitir, como vamos a ver más adelante, arcos de movilidad muy extensos. Algo importante en la cabeza femoral es esto que vamos a llamar la fobia, que es donde se va a insertar un ligamento
que denominamos teres o ligamento redondo, como lo observamos en esta imagen de reconstrucción también. El acetábulo va a estar principalmente formado por una zona articular en forma de C y una zona con un hundimiento que va a tener una almohadilla grasa. Lo importante del acetábulo es que de manera anterior va a tener dos ligamentos, los cuales van a lograr que la cápsula articular en la parte anterior va a ser más resistente y más gruesa. Va a haber un ligamento iliofemoral, un pubofemoral y un isquiofemoral que va a estar en la parte de atrás. Y aquí observamos el ligamento redondo, ¿no? En la parte de la derecha observamos cómo se ven estos ligamentos a la zona del fémur. Lo importante es que en la línea intertrocranteria, en la parte anterior, es donde se van a insertar, y en la parte posterior van a estar por adelante de la cresta intertrocantérica. Lo más importante, esta es una imagen de reconstrucción también donde observamos gran vascularidad a nivel de la, pues de la zona de la cadera, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? Que va a haber una vena, bueno, una arteria femoral profunda que va a dar una rama circunfleja anterior, lateral y una circunfleja media. Estas dos se van a anastomosar y van a rodear al fémur por detrás del trocánter, generando una rama transversa, o como lo denominan, ¿no? Lo podemos ver aquí en la cara anterior y aquí en la cara posterior. Estas a su vez se van a anastomosar con la glútea descendente, que va a dar algunas ramas. Y a su vez, estas mismas, aquí observamos la arteria femoral postmedia con una rama ascendente circunfleja que va a rodear entre el cuello del fémur y anterior o medial al trocánter mayor, y que se va a anastomosar con esta arteria ascendente circunfleja de la rama de la arteria femoral circunfleja lateral o anterior. Esto es importante porque este ramo va a dar muchas ramificaciones que a su vez van a dar la vascularidad principalmente a la zona de la cadera, ¿no? Lo más importante que les puedo rescatar y que es importante que debamos conocer es que el principal nervio al que todos los cirujanos de cadera, traumatólogos y personas que nos dedicamos a esto le tenemos miedo es a el nervio ciático, que va a salir en la parte posterior a la pelvis a través del agujero ciático mayor, va a transcurrir hacia lateral y posterior por detrás del trocánter mayor, pero cubierto, bueno, por atrás del piriforme, y acá va a estar cubierto por el recto, el cuadrado femoral. Esto es importante porque va a estar muy cerca del trocánter menor en algunas situaciones cuando hagamos algún tratamiento quirúrgico, ¿no? Por los abordajes que realizamos para la cadera principalmente y por su sintomatología que podrían dejar, aunque la mayoría son sensitivos, en este caso en la parte anterior tenemos este músculo que es el tensor de la fascia lata y observamos este nervio que es el nervio femorocutáneo. Va a haber una rama que se va a dirigir sobre del músculo y hacia lateral y un poco posterior, y una rama que va a descender en el borde medial y hacia inferior. Este es el músculo sartorio que observamos aquí, muy importante para los abordajes. Y acá observamos un nervio femoral que va a discurrir en el borde medial del nervio sartorio y lo va a acompañar, ¿no? Estos dos, bueno, con que estos nervios los identificamos es muy importante para la anatomía, ¿no? Algunos refieren que podíamos dividir a la anatomía de la cadera en cuadrantes, dividiendo desde la cresta, espina ilíaca anterosuperior, una línea vertical pasando por el acetábulo, lo que nos va a dividir en una parte anterior y una parte posterior. A su vez, trazamos una línea perpendicular trazándola a nivel del acetábulo, lo que nos va a dar una parte superior y una inferior. Muchos anatomistas refieren que en estos cuadrantes las estructuras más importantes serían estas: los vasos obturadores en el cuadrante anterior e inferior, la arteria y la vena ilíacas externas en el cuadrante superior, y en el cuadrante posterior y superior el nervio y vasos glúteos superiores y el nervio ciático, y en la parte posterior el nervio glúteo inferior, los vasos y los vasos pudendos internos principalmente.
La cadera es muy importante porque requiere o nos brinda a todos la capacidad de poder realizar todos estos arcos de movilidad: flexión, extensión y rotación. Lo más importante que podemos valorar para la cadera es que gracias a todos estos movimientos podemos desplazarnos y realizar una vida cotidiana, ¿no? Para poder entender todos estos movimientos tenemos que entender que los principales músculos que van a funcionar para la extensión son el psoas, que se va a dividir en una parte con la inserción desde las apófisis transversas de L1 a L5, y una parte que va a iniciar en la parte interna del ilíaco, y ambas van a pasar por debajo del ligamento inguinal y se van a insertar en la zona del trocánter menor, a grandes rasgos. El otro músculo muy importante para la flexión es el recto femoral, como lo observamos aquí. Va a tener una inserción directa sobre la zona de la rótula, lo que va a darle la capacidad de ser el principal músculo extensor de la extremidad o de la cadera, ¿no? Un músculo tercero de los más importantes es el sartorio, como lo observamos aquí en la zona de la cresta ilíaca anterosuperior, hacia la zona lateral y posterior de la tibia. Los principales músculos que van a dar una extensión de la cadera son los isquiotibiales, que los podemos enumerar en la parte posterior de la extremidad, de medial hacia lateral: el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral, que va a tener dos cabezas o dos partes: una larga que va a iniciar desde la zona de la ilíaca, y una parte corta que se va a insertar en la diáfisis del fémur, sobre todo lo que es la línea áspera. Lo más importante que podemos valorar acá, aparte de estos, es que van a tener un apoyo del glúteo mayor. Estos dos grupos, o este grupo muscular, va a estar inervado principalmente por el nervio ciático mayor en la parte de los isquiotibiales y el nervio ciático menor en la parte del glúteo mayor. Para la abducción vamos a encontrar que vamos a tener principalmente los abductores: el abductor largo, que viene de esta parte de la sínfisis del pubis un poco inferior, y se va a encontrar en todo lo que es la diáfisis del fémur. A este vamos a sumar el abductor corto, a grandes rasgos, el abductor largo, y este que va a ser por algunos conocidos con el recto interno o el pectíneo. Y vamos a agregar aquí, pues lo más importante, que los músculos obturadores van a estar dados por el nervio obturador, y el nervio femoral va a inervar el pectíneo, que es este que encontramos acá arriba, que viene directamente de la pelvis y se va a insertar por debajo de la línea pectínea femoral. Para poder valorar la abducción, tendremos que echar mano del glúteo menor, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata principalmente, ¿no? Aquí hay algo importante, porque este músculo glúteo medio también nos va a ayudar con el glúteo menor a dar la rotación interna, que es algo muy característico, ¿no? Algo que vamos a tener que observar en la cadera es que un mismo músculo nos va a dar una o más funciones, y que en conjunto nos van a dar la gran variedad y la posibilidad de algo que denominamos circunvolución. Para hacer la rotación externa vamos a utilizar el músculo piramidal, que observamos acá principalmente, que viene de la parte interna de la pelvis, desde los agujeros sacros del 1 al 3, y que se va a insertar acá en la parte medial del fémur, medialmente al trocánter mayor. Y vamos a observar que va a haber dos músculos que vamos a llamar obturadores, que vienen de esta parte de inserción, que es la membrana obturatriz. Este es el obturador externo, que viene de la parte externa, o sea, de anterior de la pelvis, y transcurre hacia posterior del fémur. Y aquí observamos el obturador interno, que viene de la parte interna de la pelvis, en la membrana obturador, hacia la parte posterior, por delante del trocánter mayor del fémur. Este es el cuadrado femoral, y principalmente vamos a ver estos dos músculos que podemos observar aquí, el gemelo superior y el gemelo inferior,
que van a ser principalmente los músculos que nos van a poder, bueno, que nos van a ayudar a dar la rotación, bueno, la rotación externa. Entendiendo esta anatomía que he tratado de ejemplificar a grandes rasgos, vamos a tratar de llegar a lo que podríamos denominar el punto B para entender o poder abordar una cadera de un paciente, ¿no? Y este punto B es la exploración. Hablar de la exploración a nivel de la cadera, tenemos que entender el funcionamiento de los músculos y las relaciones óseas y anatómicas principalmente, ¿no? Entendiendo qué músculos dan los movimientos y los arcos para la extensión y flexión, podemos valorarlos y de ellos tratar de, como vamos a ver más adelante, intuir y buscar alguna patología o algún problema relacionado a la musculatura o a las zonas de inserción cuando tenemos dolor con estas maniobras de exploración. Para valorar la extensión de la cadera, lo que vamos a hacer es con el paciente acostado. En este lado izquierdo observamos una cadera completamente con la extremidad inferior extendida. Observamos que el goniómetro está marcando 0. Lo que vamos a hacer es flexionar la rodilla con lo máximo que pueda dar. Lo normal es que una persona llegue de 100 a 122 grados. La extensión, que sería lo contrario, vamos a valorar tratando de extender lo más que se pueda la extremidad hacia posterior. Usualmente la mayoría de las personas llegan de 10 a 15 grados. La abducción, la vamos a valorar observando que ponemos el goniómetro sobre las crestas ilíacas anterosuperiores con una línea horizontal a la pelvis. Poniendo la extremidad en neutro, vamos a pedir que el paciente extienda la extremidad hacia lateral. Lo que vamos a observar que esta extremidad se puede valorar de 0 a 40 grados como un arco normal. Lo contrario, que sería una aducción, que es de 0 a 30 grados. Para valorar la rotación, lo ideal es hacerlo con el paciente sentado, y lo que vamos a hacer es que vamos a movilizar el pie o la zona distal de la extremidad hacia lateral o hacia medial. Cuando lo valoramos hacia lateral, estaremos valorando la rotación interna, que puede ser de 32 a 40 grados, dependiendo de la literatura. Usual, la mayoría refieren 30 a 35 grados, ¿no? La rotación externa la vamos a hablar movilizando la extremidad distal hacia medial. Usualmente de 32 a 50 grados es algo favorable. Para complementar todos estos arcos de movilidad, podemos agregar la valoración de la fuerza muscular, utilizando esta escala que todos conocemos, que es la escala de Daniels, ¿no? Donde observamos como 0 la ausencia de la contracción y como 5 el máximo movimiento con resistencia forzada, ¿no? Y los grados subsecuentes que van a llevarnos de un 0 al 5. Esto nos va a permitir valorar si, apoyados de la sensibilidad, si existiera alguna patología o algún trastorno de transmisión nerviosa, valorando el músculo y sabiendo qué músculo o qué nervio inerva cada músculo, como lo vimos anteriormente. Hay algo importante que siempre causa mucha sensación en la cadera, y es lo que podemos observar en este video. Si observamos, este paciente está sobre un solo pie, y cuando relaja el músculo o los glúteos, observamos este basculamiento, ¿no? Esto es importante porque esta maniobra ella lo está haciendo para ejemplificarlo, pero esta maniobra la denominamos Trendelenburg y nos va a traducir la deficiencia de este músculo, que es el glúteo medio. Cuando este glúteo medio está deficiente, nos va a ocasionar que al estar elongado, el paciente presente pues este basculamiento. De ahí viene que tendremos que entender la función de a lo que denominamos una balanza de Pauwels. Supongamos que la cadera es un punto fijo en donde la pelvis está balanceada. Si esta pelvis la dejamos aquí y estuviera de esta manera como la vemos,
el peso del cuerpo que está cayendo en la zona medial de la sínfisis haría que pues esto se fuera de lado y la pelvis se girara, como lo que sucede aquí. Lo que evita que esto pase es la tensión del abductor y principalmente del glúteo medio. Es importante por esto, porque de aquí viene la inquietud de por qué todos están tratando de migrar a un abordaje anterior de cadera y tratando de dejar o valorando por qué sería mejor que un abordaje lateral, donde tenemos como consecuencia la probable lesión del glúteo medio al desinsertarlo o al movilizarlo de una manera total o temporalmente o parcialmente cuando hacemos el abordaje, ¿no? Cuando vemos el signo de Trendelenburg, pues es positivo, secundario a la falta de tensión a nivel de los glúteos, el glúteo medio. Aquí ejemplificamos cómo lo podríamos mejorar si el glúteo medio está elongado, pues lo que refieren es que podríamos aumentar el offset femoral y esto significa aumentar la longitud del cuello femoral, lo que va a lateralizar la cadera y va a tensarlo, ¿no? Estamos entrando a la parte de la exploración dirigida a encontrar patologías. El test de Thomas, valoramos la extensión, pero al valorar la extensión, como lo observamos en este lado izquierdo, en un paciente normal, al flexionar la cadera en este lado a la izquierda y tener la derecha longitudinalmente extendida y sobre la mesa, la flexión se logró normal y esta imagen es característica de un paciente normal. Lo que el test de Thomas es positivo cuando sucede esto. Al flexionar la cadera, existe una contracción en los flexores de la cadera, principalmente puede ser del psoas, lo que ocasiona que al flexionarla, estamos flexionando la cadera izquierda, pero la cadera derecha se contrae y se eleva. Esto es una prueba o test de Thomas positivo, lo que nos va a producir una contractura pues de la cadera, ¿no? A nivel principalmente puede ser del psoas. Un test de evaluación para elevar o a lo que denominan elevación de la extremidad, esto es lo contrario, nos va a ayudar también a valorar la musculatura de los músculos de la corva, lo que refieren, ¿no? En este caso, lo que vamos a extender es la extremidad y más o menos va a parecer lo mismo. Cuando la extendamos, la cadera, si estuviera contracturada, lo que va a ocasionar es que no nos permita llevar una extensión mayor de 70 o 80 grados. Si sucede esto, es un test positivo. Significa que hay una contractura en la parte posterior, lo que ocasiona que no se esté extendiendo la cadera, ¿no? Y por lo tanto, hay un acortamiento de los flexores de la zona contralateral. Esto es lo normal. Cuando ya evidenciamos que hay una contractura en el lado contralateral, refieren que la forma de evaluar esto, si ya tuvimos un test de Thomas positivo, que ya está identificada que está mal por los flexores, en flexión, esto nos va a impedir que tengamos un falso positivo. El test de Over es otra maniobra importante. Lo que vamos a hacer con el paciente en decúbito lateral, flexionar la cadera lo más que se pueda o a 90 grados para tratar de liberar los músculos abductores, principalmente el tensor de la fascia lata, y posteriormente vamos a hacer una extensión completamente hacia atrás, lo más forzada que se pueda, para liberar y hacer que el tensor de la fascia lata se coloque por arriba del trocánter mayor. Al realizar esto, lo que vamos a hacer es posteriormente relajar la extremidad y dejarla que caiga. Cuando la extremidad cae por debajo de la línea horizontal y pasa por lo menos 5 grados, inclusive refieren que lo normal es que llegue a 10 grados, es un test que es totalmente normal. Lo anormal sería que al estar contraído o colocado el tensor de la fascia lata sobre el trocánter mayor, este estuviera corto o contracturado y la extremidad no hiciera un acercamiento hacia la línea media del cuerpo. Dos maniobras que todos conocemos y que pues no pueden pasar desapercibidas, pues es el test de Ortolani y Barlow.
principalmente estos los debemos utilizar para recién nacidos y principalmente los debemos hacer de una manera rutinaria, sin siquiera sospechar del paciente, porque es importante identificar la patología de displasia de cadera en todos los recién nacidos. El ortognani, lo más importante que podemos decir es que luxa, no digo reduce, y Barlow luxa, ¿no? Bueno, aquí observamos la imagen, ¿no? Cómo al hacer la maniobra de Barlow, esta cadera se luxa. Bueno, pues entendiendo todo esto y con estas rápidas maniobras que hemos descrito, podemos pasar a la letra C. Más adelante vamos a ver que podemos ir agregando algunas otras maniobras que van dirigidas a ciertas patologías. Pero cuando llegamos a la letra C, principalmente para abordar un paciente, no lo podemos abordar solo con la clínica. Sabemos que podemos tener el diagnóstico, pero necesitamos siempre tener algún pues, estudio que nos complemente. Lo importante en la cadera es que la cadera va a estar conformada principalmente por lo que mencionábamos, el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? Que van a formar un cartílago que vamos a denominar trirradiado al final. Lo importante es que cuando nace el recién nacido, vamos a observar la imagen que se encuentra en el número 1, una ausencia completa de los núcleos de osificación. Posteriormente al año vamos a observar este núcleo. Posteriormente a los 3 años vamos a observar que el núcleo está más desarrollado y comienzan a cerrarse los espacios. Y usualmente, como vemos en la imagen número 4, a los 8 años el núcleo está casi completamente cerrado. Solo logramos observar la fisis de crecimiento. Lo importante de esto es que más adelante vamos a observar algunas situaciones, ¿no? Cuando tomamos una radiografía de cadera, lo ideal es que tomemos primero una radiografía AP de pelvis, porque siempre debemos valorar a un paciente de manera comparativa, del lado izquierdo con el derecho. En esta imagen he enumerado los 24 puntos que podemos observar en una radiografía AP de pelvis. Sin embargo, lo más importante es que observemos la cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor, la línea intertrocanteria que nos va a conectar con el trocánter menor, la zona de la diáfisis del fémur, aquí la parte del acetábulo, el isquion y el pubis, y principalmente el agujero obturador. Y aquí vamos a observar esto que va a ser la cresta ilíaca anteroinferior, y más arriba estaría la cresta ilíaca anterosuperior, que van a ser importantes, ¿no? Lo más importante para valorar una cadera, pues podría ser esto. Posteriormente, conforme vayamos o estemos o podamos ir visualizando más radiografías, con el tiempo vamos a lograr identificar cada vez más estructuras. Lo importante de la cadera en un niño es que los centros primarios, como mencionábamos, el ilion, el isquio y el pubis, se van a fusionar entre los 15 y 16 años para formar lo que vamos a denominar el cartílago tirradiado, que a su vez este se va a completar y se va a osificar completamente hasta los 22 años. Esto es importante porque es uno de los principales pues características, ¿no?, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema musculoesquelético, que durante el crecimiento y desarrollo, dependiendo de las fuerzas y de las actitudes y de las solicitaciones que podríamos denominar principalmente en los tejidos óseos, va a ir cambiando su morfología. Y esto es importante porque depende de esto, puede ser que podamos o podemos evitar muchas deformidades, ¿no? Cuando tenemos una radiografía, la vamos a valorar con las estructuras que hemos dicho y también podemos valorar pues cómo podemos estandarizar ciertas medidas. Dentro de ello vamos a valorar el ángulo acetabular, que principalmente lo utilizamos en niños, en recién nacidos, para descartar problemas de displasia de la cadera. Este ángulo lo vamos a trazar, bueno, vamos a obtener trazando una línea horizontal al cartílago tirradiado y una línea paralela sobre la zona del ilíaco que inicia en la, ¿cómo se podría decir?, en la espina
en la zona donde se intercepta con la parte proximal del acetábulo y que nos va a medir 30 grados o menos. Esto es importante que identificamos también que conforme va aumentando en la edad, pues esta medición va a ir disminuyendo. Usualmente se refiere que cuando una persona alcanza su madurez esquelética, este ángulo puede llegar a medir 0 grados. Como observamos acá, este es un niño recién nacido, no observamos el núcleo de la cabeza femoral, y en el lado derecho observamos este mismo niño, pero a 1 año, con un ángulo menor. Otro ángulo que podemos valorar es el ángulo de Weaver. Esta medición nos va a servir principalmente para valorar podríamos decir, la cobertura del acetábulo. Si observamos, trazamos una línea vertical que pase por el centro de la cabeza femoral y una línea que va a ir hacia el borde del cótilo. Y este va a ser el ángulo de Weaver. Normal es que mida 35. Si está por debajo de 25, es que está mal, ¿no? O no es adecuado. Significa es que es muy pequeño y tiene el riesgo de que la cadera se luxe. El ángulo de Hilgen-Reiner, que es algo parecido, pero que nos permite valorar la capacidad del acetábulo, ¿no? y la profundidad. Es una línea longitud, o lo que denominan una tangente del cótido, y una línea que viene de la intercepción hacia la zona lateral del cótilo, y nos va a dar esta medición. Usualmente es menor a 10 y nos da la inclinación acetabular. Usualmente va a ser mucho menor, inclusive como a 0, lo que comentábamos, ¿no? El ángulo alfa es un ángulo que nos va a permitir valorar el espacio que existe entre la cabeza femoral y el cuello femoral. En este caso, trazamos un círculo, trazamos una línea que pasa por el centro del cuello femoral, y del cuello femoral, del centro de la cabeza femoral, trazamos una línea hacia la zona en donde termina de dar la circunferencia de la cabeza femoral y comienza el cuello. Esto usualmente debe ser de 45 grados, ¿no? El ángulo de Mata, que es un ángulo que usualmente lo utilizamos más para cuando hay una fractura de acetábulo, trazamos una línea vertical que pasa por el centro de la cabeza femoral, y de esta intercepción del centro de la cabeza femoral la trazamos hacia la zona donde está la fractura. Si este ángulo es mayor a 45 grados, estamos valorando un paciente que podría trazarse de un manejo conservador o con una mínima osteosíntesis, pero cuando este ángulo es menor a 45, significa que hay que hacer una reducción y un tratamiento quirúrgico desde la primera intención. Esta medición se debe realizar en una radiografía AP, una radiografía alar y una radiografía orturatriz, y en las 3 radiografías debe medir más de 45 grados. Esto es algo importante que vamos a ver que es muy importante y que siempre lo vamos a tener que valorar. El ángulo cervicodiafisiario es una línea a nivel del cuello femoral y una línea a nivel del eje de la diáfisis del fémur, dándonos esta angulación que usualmente es de 130 grados en un adulto. Si es mayor a 140, va a ser un valgo, y si es menor a 125, usualmente refiere a la literatura que es un varo. Sin embargo, lo que debemos de ver es que en un niño, usualmente en un recién nacido, esto va a medir 150 grados, y conforme va creciendo, esta cadera va a ir disminuyendo el grado o el ángulo cervicodiafisiario, llegando a una angulación normal. Otra cosa importante es que cuando un niño nace, también va a tener una anteversión femoral aumentada, y conforme va creciendo, esta anteversión va a ir disminuyendo hasta llegar a 15 grados también, que es algo usual en una persona adulta. Es importante, nada más quiero mencionar aquí, que el ultrasonido está actualmente valorado como el estándar de oro para el diagnóstico de la displasia de cadera, y es donde principalmente lo vamos a utilizar en la cadera. Hablar de él es hablar de un tema muy abundante, y lo único importante que quiero decirles es que hay un ángulo alfa y hay un ángulo beta. Entre los dos van a formar lo que es la cavidad del acetábulo, ¿no? El ángulo alfa va a cuantificar la cavidad ósea, y el ángulo beta va a calificar o va a medir el techo acetabular cartilaginoso. Esto es importante que si tienen la oportunidad, pues se acerquen a alguien que lo pueda valorar.
bueno, hemos llegado a un punto en el que, pues no sé si algunos ya conocían algunas de estas cosas que hemos hablado, y si no las conocían, pues por lo menos ya han visto y podrían haber despejado algunas dudas o haber creado más dudas, y esto les va a ayudar para que puedan ir y revisarlo. Sin embargo, vamos a ver este caso. Es una niña, como observamos, aparentemente normal. Llegó al hospital, está caminando, observamos que está posando para la cámara. Lo importante es que es un femenino, es una primigesta, fue obtenida por parto, niega traumatismos, todo es normal. Inclusive tiene una deambulación por sí sola al año y al mes de nacido. Sin embargo, la exploración, observamos esto, un acortamiento de la extremidad pélvica izquierda. Observamos estos pliegues a nivel inguinal muy marcados del lado izquierdo y a nivel glúteo también del lado izquierdo. Observamos esto que vamos a denominar signo de Galeazzi, que es cuando a la flexión y la vista observamos que una extremidad está por debajo de otra extremidad, si trazamos una línea, ¿no? Observamos que tiene limitación a la abducción de la cadera izquierda, y observamos que al hacer estas mediciones clínicas que podemos hacer en los niños, que es una línea suprapúbica, trazándola del trocánter mayor a trocánter mayor, está, pues está en desnivel. Trazamos esto que se llama somacripertes, que es trazar una línea en la cresta ilíaca antero-superior en ambos lados y una línea en el trocánter mayor y un punto en el trocánter mayor. Unimos estas líneas. Lo normal es que al unir estas líneas nos salga estos puntos nos sale esta línea que pasa por encima del ombligo. Lo patológico es que pase por debajo. Esta situación nos traduce que el trocánter mayor está ascendido o que el fémur está ascendido en relación a la pelvis. Esto que observamos, que aparentemente podría pasar desapercibido, se llama signo de Lois-Roy. Bueno, lo que sucede es que la extremidad, en este caso derecha, está en flexión y la izquierda está completamente extendida. Cuando observamos a la niña caminando, podríamos observar, si fuéramos muy atentos, la presencia de una marcha con Trendelenburg, que no se observa adecuadamente, pero observamos esta claudicación del lado izquierdo. Alguien, no sé si sepa qué es, sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero con esto quizás muchos dirán que tienen el diagnóstico. Sin embargo, debemos saber que debemos apoyarnos del tercer punto de un abordaje de la cadera, que es una imagen o un estudio imagenológico. Le tomamos esta AP de pelvis donde observamos característicamente y rápidamente pues una cadera de izquierda ascendida. A la comparación y revisión de la izquierda con la derecha, observamos que los cartílagos de crecimiento y los núcleos de osificación de la cadera izquierda están más pequeños que la derecha. Pues esta niña la ingresamos con un diagnóstico de una displasia del desarrollo de la cadera. A la medición del ángulo acetabular, observamos que el lado derecho es normal, 22 grados, y el lado izquierdo tiene 40 grados. Observamos que trazamos esta línea que vamos a llamar Helgen-Reiner, una línea que va a ser perpendicular pasando por la zona inferior del acetábulo y la medición de la angulación, ¿no? Estas dos líneas nos van a dejar 4 cuadrantes, un superior externo, un inferior externo, un medial y un que va a ser superior y también inferior, ¿no? Vamos a obtener estas mediciones, que es el ángulo, bueno, unas líneas que podemos continuar, que es el ángulo de Centum, y principalmente esto nos van a traducir la continuidad, ¿no? Lo que observamos es que la cadera izquierda estaba completamente luxada, podríamos decir, y ascendida. Trazamos esto que denominamos, que es otra medición que podemos utilizar, que le llaman centraje concéntrico de Fernández. Trazamos la línea de Helgen-Reiner, trazamos otra vez la línea perpendicular que pasa por la zona más lateral del cótilo.
A esta le trazamos una perpendicular o una línea a 45 grados. 4, 1. Y vamos a observar 2, 3, 4, 1. que se va a cruzar una línea donde deberíamos tener la zona de núcleo de osificación de la cabeza femoral. Sin embargo, pues en el lado izquierdo es evidente que está afuera, ¿no? Esto que estoy marcando denominamos triada de Putty, que es la presencia de una displasia del acetábulo, pues la disminución del desarrollo del núcleo de crecimiento femoral y la luxación de este. Complementamos nuestro abordaje con unas radiografías de Lowenstein, donde observamos evidentemente la luxación y que no coincide esta línea longitudinal femoral con el cartílago trigradiado, que es lo normal. Por lo que hicimos, esta es la escala de Tonis, que va a clasificar a la displasia y luxación de cadera en 4 grados o 4 tipos, dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Lo que trazamos es una línea vertical y una línea horizontal en la zona más superior externa del cótilo. En este caso, nos va a dar 4 cuadrantes. El cuadrante interno y superior va a ser el 1 y el cuadrante inferior y externo va a ser el 4. En este caso, nuestro paciente estaba en un cuadrante superior externo que es un tipo 2. Existe otra clasificación que es de la Sociedad Internacional de Displasia de Cadera, que es exactamente lo mismo. La diferencia es que va a trazar una línea de Hilger-Reiner y una línea vertical en la zona del cótilo, pues en la zona más lateral. La ventaja es que no necesita tener, o puede utilizarse en un paciente que no tiene la presencia del núcleo de crecimiento, y esto lo vamos a valorar simplemente viendo en dónde está la zona distal más osificada de la metáfisis del fémur. En este caso, pues el paciente otra vez cae en el cuadrante superior externo, ¿no? Que es un tipo 2. Esta es otra clasificación que podemos utilizar para las displasias, en donde es una cadera normal, una subluxación, una pequeña luxación y una gran luxación. Nuestra paciente estaba dentro de una pequeña a gran luxación. Lo importante del displasio, pues la displasia, es que llegamos a todo este diagnóstico, ¿no? O de este caso. Lo ideal de llegar al diagnóstico y de saber de estas pues clasificaciones es porque de ello va a depender qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Lo que planteamos, lo que realizamos en nuestro hospital es usualmente en este tipo de pacientes hacerlo en 2 tiempos quirúrgicos. En el primer tiempo hicimos una miotomía, una tenotomía de abductores, para posteriormente dejarla con una tracción esquelética por 1 semana. El seguimiento radiográfico fue con una escala de Gages y Winter. Vamos a ver esto. Lo que hicimos fue ingresar, realizar una tenotomía de los abductores que mencionamos anteriormente, colocar una tracción y mantener el paciente así durante 3 días. En esta radiografía observamos cómo se observa el descenso de la cadera. Aquí vemos una cadera inicial, o la radiografía inicial, y aquí observamos la cadera final, ¿no? Cómo se observa que el fémur pues descendió adecuadamente. Lo tratamos de hacer de descender para que de esta manera, bueno, esta es la escala de Gage y Winter, donde observamos que valoramos la disminución en la altura de la cadera, valorando menor a 1. El 0 es una cadera por debajo de la línea de Hilger-Reiner, el 1 está más abajo y el 2 está mucho más abajo, ¿no? Lo ideal es que todas las caderas lleguen a 0 o a más 1. ¿Para qué? Para que nos permita valorar y realizar con una mayor eficacia un segundo tiempo quirúrgico, donde vamos a hacer una reducción abierta, una limpieza tabular y en este caso una osteotomía tipo Salter y posteriormente una pues protección con un aparato de yeso tipo Bachelor. Esta es la radiografía postquirúrgica donde observamos cómo se observa con la radiografía y las mediciones, pues la cadera aparentemente más simétrica a la contralateral. Este ángulo que estoy marcando aquí es la zona donde se hizo la osteotomía. Se ingresó una cuña de 14 grados y observamos este clavo está fijando
la osteotomía y está haciendo de sostén para que la cadera se mantenga en su lugar. Hicimos nuevamente las mediciones del centraje concéntrico de Fernández y observamos en esta ocasión cómo esta cruz coincide con la zona de la metáfisis más proximal del fémur, igual que del otro lado. Para recuperar y no olvidar, pues es esto, ¿no? A los niños hay que hacerles una revisión con las maniobras de Barlow o Ortolani, acompañadas de una radiografía y, de ser posible, la exploración con un ultrasonido. Las líneas que vamos a trazar en una radiografía de una pelvis en un niño, pues son estas. La línea del Hegel-Reiner, la línea de Perkins, que es la que viene a 90 grados de la de Hegel-Reiner, la línea que vamos a marcar para medir el ángulo acetabular, y esta que es la 5, que es la de Centon, y acá que vemos la línea de Calvé. Principalmente lo que vamos a observar, pues es la presencia del desplazamiento de la zona proximal del fémur, ¿no? Y la apertura del ángulo acetabular. Es muy importante que sepamos también que el ángulo acetabular esté aumentado no significa que muchas veces el fémur proximal esté luxado, y que el fémur esté luxado no significa que el acetábulo esté pues displásico. Otra vez para recordar la triada de Putty, y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, ya terminó, doctor, ¿hay conclusiones? Pues no sé si tengan alguna duda. Lo importante que quería mencionar, pues era esto, ¿no? Que podemos abordar a un paciente de cualquier manera, pero sin embargo, lo importante que debemos de observar principalmente es tratar de valorar la exploración física y exploración clínica, basándonos en la anatomía y sustentándonos posteriormente en nuestras pues probables conclusiones con una deducción basada en algún estudio que puede ser radiográfico, como observé en este momento. Traté de poner solo radiografías porque de esta manera es un método que podemos observar y tener a disponibilidad en cualquier centro, inclusive en un consultorio. Excelente. Muy bien, doctor. Entonces, si nos ayudara a dejar de compartir la pantalla para que, o tiene alguna diapositiva más, no, ¿verdad? Pues había otra diapositiva, pero... Adelante. Ya es que principalmente quiero comentar este otro caso, ¿no? Vamos a comentar principalmente. Porque es estamos un niño. Adelante, porque estamos ya completamente fuera de hora, pero adelante. Pues esto es un niño. Lo que tenemos que valorar también extra de estos 3 puntos es el contexto, valorar la edad, la forma que comenzó el cuadro clínico y cómo o cuándo se presentan pues la clínica, ¿no? Disminuye con el reposo, aumenta con el reposo, hay discapacidades y hacia dónde se irradia. Valorando todos estos puntos podemos identificar y tratar de deducir qué patología se acercaría más a nuestro probable diagnóstico. No sé si, bueno. Excelente. ¿Tiene más diapositivas o ya no? Por ahorita sería todo, creo, porque andaría para mucho, pero con esto creo que he creado muchas dudas y muchas no, está bien, pero sí, muchas imágenes que pueden valorar. Podemos preparar una crear. sesión adicional porque ya pasó la hora. De hecho, ya ahorita el programa cuando mucho es de 1 hora con todos los comentarios. Sí. Entonces, yo voy a dejar de compartir pantalla, doctor Walkham, por favor. Doctor Pedro Santiago, su resumen, sus comentarios. Sí, bueno, pues antes que nada, felicitarte, Wolf, felicitarte porque pues realmente es una plática muy completa, muy interesante, ¿sí? Abordaste muy bien el enfoque básico de lo que es la cadera, o sea, realmente el conocimiento anatómico es muy importante para poder hacer el diagnóstico y básicamente dar tratamientos pues específicos, ¿no? Y hablando de la anatomía de la cadera, es importante recalcar que no solamente nos ayuda a identificar alguna patología en específico, sino que nos orienta y nos ayuda a manejar tratamientos ya más específicos, ¿no? Hablando de cirugía de cadera, hay que recordar que la anatomía de la cadera pues es muy compleja desde un punto de vista quirúrgico, y este conocimiento que tú acabas de mencionar tan completo, pues es importante que
que se tome en cuenta, no solamente para aquellos tratamientos quirúrgicos clásicos que ya se conocen, sino para los nuevos, ¿no? Hablando de cirugías de mínima invasión o de artroscopía. Entonces, muy, muy bueno esa parte. La parte de la exploración física, pues igual, muy, muy bien llevada. Sabemos que hay técnicas para exploración física y muchas maniobras en cadera que igual nos ayudan, si las conocemos de manera correcta, a hacer diagnósticos o a enfocar hacia la tercera parte que diste, que es la C, que es la imagen, ¿no? Ayudarnos a orientar hacia qué estudio radiográfico, imagenológico vamos a solicitar. La radiografía en la cadera es realmente un reto, ¿no? En cuanto a las mediciones, los ángulos, el conocimiento de anatomía en la evolución de la cadera es muy importante y como lo llevaste, pues también te felicito. Enfocaste un poco más a la anatomía pediátrica, pero muy bueno, hablando de las patologías a las que te referiste al final. Creo que está muy completa tu plática, te felicito, se ve que preparaste bien tu tema. Creo que los compañeros que te escucharon han de estar muy conformes y muy satisfechos con esta explicación que diste y felicitarte porque este foro pues no se merece menos, ¿verdad? La seriedad con la que abordaste tu tema, pues te felicito y deja muy, muy en alto pues esta parte de tus conocimientos. Te felicito aparte porque eres oaxaqueño, ¿verdad? Entonces, muy bien que hayas tenido esa iniciativa y muy bien llevada tu plática. Muchas gracias, doctor Pedro. Hay una pregunta de Arisbe Angélica Almeraya. Por esta ocasión vamos a abrir micrófonos. Doctora Arisbe, ¿está lista para elaborar su pregunta de viva voz, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es si este mismo manejo se le da a los pacientes con obesidad mórbida, ya sea grado 2 o grado 3. Bueno, en este caso, no sé si se refiere al manejo de la displasia de cadera. Usualmente, en la actualidad, lo que tratamos es pues de identificar la displasia lo más, bueno, cuando el paciente sea lo más pequeño, ¿no? Inclusive antes de que comience a caminar. Sin embargo, cuando esto sucede, lo ideal es pues buscar la mayor, podríamos decir, la mayor capacidad del paciente, digamos. Sin embargo, lo ideal sería manejar un paciente de manera pues apoyados de nutrición y todo esto. Sin embargo, sí podemos ver otras patologías donde la obesidad predispone a presentar problemas en la cadera. Y sí, lo ideal es tratar de abordar al paciente lo más rápido posible. El riesgo que tendría pues sería pues de tratar de hacer un abordaje pues que puede complicarse por el panículo adiposo. Sin embargo, muchos de los pacientes van a requerir de estar pues durante un tiempo sin el apoyo de la extremidad afectada. No veo algún inconveniente si el paciente tuviera una obesidad mórbida para el tratamiento ortopédico. Sin embargo, para el tratamiento sistemático en la sala de quirófano y con el apoyo de los demás, pues tendría que ser valorado previamente por anestesiología. Sin embargo, creo que es muy importante tratar la cadera lo más rápido posible. Doctor Pedro, ¿tiene algún comentario al respecto para contestar también a la doctora Angélica? Sí, doctora Angélica, pues efectivamente, bien, como dice el doctor Wolf. Quizás agregar que en este tipo de pacientes, como en todo, sí, hay que individualizar el caso. Al final de cuentas, efectivamente, como dice el doctor, la obesidad, vamos, no va a ser un punto que vaya a determinar el retraso del tratamiento. En este caso que presentó el doctor, creo que sí habría que individualizar, apoyarse con los anestesiólogos para que determinen el movimiento de la cirugía, el momento exacto de la cirugía, pero básicamente el tratamiento tiene que ser enfocado a llevar la cadera a su zona lo más pronto posible, ¿no? A su región lo más pronto posible. Excelente. Doctora Froilán tiene una pregunta. También de viva voz, doctora Froilán, ya tiene el micrófono encendido.
Doctora Froilán, adelante, puede hablar. Yo creo que, bueno, si no, yo elaboro la pregunta de la doctora Froilán. Dice, los pacientes como esta pequeña que nos mostró, después de cirugía por displasia de cadera, ¿recuperan su longitud simétrica con la otra o contralateral? Sí, usualmente el tratamiento, como observamos, realmente posquirúrgico, después de la reducción, las extremidades quedan simétricas físicamente. El problema que puede llegar a presentar esta paciente, no en este momento, sino en su adultez, es de que entre más nos tardemos en llevar la cabeza femoral al acetábulo, vaya a presentar una deformidad, ya sea en la forma del acetábulo o en la misma cabeza femoral. El riesgo, actualmente lo que vamos a observar más en el futuro, pues es complicaciones o secuelas de displasia de cadera en pacientes tratados. Y usualmente tienen la misma longitudinal pélvica, bueno, de las extremidades pélvicas. Lo que observamos o vamos a observar principalmente, pues una deformidad a nivel del acetábulo. Entre más tiempo nos tardemos en llegar o llevar la cabeza femoral al acetábulo, pues este va a deformarse. Y el riesgo que tiene es que esta cabeza pues tenga un menor desarrollo, pero la extremidad pélvica teóricamente es de la misma simetría. Podría haber una disimetría secundaria a una disminución de la medición del ángulo cervicodiaficiario, pero esa sería una secuela secundaria que se puede tratar de alguna otra manera, pero no observamos una lesión de dismetría por la displasia. Excelente. Doctor Wolfgang, ¿cuál es su mensaje final? Pues la idea de esta plática era bañarlos de muchas mediciones, y imágenes y datos que despertaran en ellos la posibilidad de identificar algunos datos que podrían mejorar en su aprendizaje y que inclusive podrían presentarlos mejor que de lo que hemos hecho hoy y que nos pueda servir para abordar un paciente. Y espero doctor, ¿no considera que este tipo de información también debería de tenerla en los médicos de primer contacto? Digo, los casos que presentó podrían pasar desapercibidos para muchos. Y el atenderlos de manera temprana creo que podría mejorar las cosas. Doctor Pedro, ¿su mensaje final? Bueno, pues agradecerte antes que nada, licenciado Abraham, por el tiempo y por el espacio. Efectivamente, esto debe de mostrar un interés para todos los residentes. Es un apoyo y una ayuda desde un punto de vista académico enorme. Por supuesto, este punto que acabas de comentar, licenciado, sería básico y es la tarea de nosotros también de enfocar estos conocimientos hacia el médico general, hacia el alumno en formación, hacia los alumnos de quinto año y hacia los médicos de pregrado. A nombre de la Federación, Abraham, si me permites, a nombre del doctor Leonardo, del doctor Darío, nuestro presidente y nuestro vicepresidente respectivamente, pues una felicitación a tu proyecto, una felicitación al doctor Wolf por su presentación y pues recordar nuevamente que la Federación está respaldando este tipo de proyectos, que siempre está a favor de la academia y que los residentes son una parte fundamental del proyecto que tiene el doctor Almejo en este bienio. Excelente, pues yo quiero agradecerles a ambos, pero este proyecto, bueno, es más que de un servidor, es de los residentes de ortopedia y traumatología, por supuesto de FEMECOT. El objetivo es generar una gran comunidad médica y ustedes lo son. Yo solamente soy aquí el instrumento y apoyo un poco, pero esto es de todos ustedes. Yo les agradezco que se hubieran conectado. También les recuerdo que esta sesión está grabada y pueden volverla a ver en YouTube. Entran a Medical Legal Center, YouTube Medical Legal Center, y todos los jueves están, todos los jueves va a estar la voz de residente en ortopedia y traumatología. A partir de la siguiente semana, a las 8 de la noche, lo vamos a recorrer, porque particularmente los residentes de la zona Pacífico nos dicen que es muy temprano para ellos. Entonces, bueno, lo vamos a ajustar y les agradezco y ayúdenos a compartirlo con más residentes
de ortopedia y traumatología para que cada día seamos una comunidad más grande. Por supuesto, sale felicidades de Arisba Angélica, Byron Jesús y de muchas personas más. Muchas gracias, doctor Pedro, muchas gracias, Wolfgang, y nos vemos Gracias. el próximo jueves a las Saludos. 8 de la noche. El Saludos. mismo enlace. Gracias por todo. Adiós, hasta luego, buena tarde.